Las Fuerzas Armadas rusas han desatado una nueva ola de ataques sobre Ucrania y ahora lo han hecho utilizando una nueva arma de un diseño y fabricación que hasta ahora no se había visto, es de origen desconocido. Durante el fin de semana, Kiev fue el epicentro de esta ofensiva, con aviones de asaltos rusos que estaban bombardeando equipos y tropas ucranianas, algunas de ellas de origen occidental. La magnitud y la precisión de esos ataques ya dejaron a varios expertos analizando qué fue lo que hubo detrás de esto, en qué consisten estas nuevas armas que Rusia está utilizando, hay fragmentos de ellas, qué tan efectivos son en el conflicto y si van a cambiar el rumbo en adelante. Se trata de drones kamikazes que tienen características completamente diferentes a las que Rusia suele utilizar y son llamados Strana AU. Estos ataques comenzaron la noche del viernes y se prolongaron hasta el sábado, causando una destrucción y caos total en la capital ucraniana. Ya algunas fuentes están cubriendo esto y a diferencia del conocido dron Geranium o el dron Shahed, este nuevo dron ruso, esta nueva arma, opera a altitudes extremadamente bajas y eso hace que pueda sortear o evitar ser detectados o derribados por los sistemas de defensa aérea de Ucrania. Los restos de uno de estos drones ya fueron descubiertos por el ejército ucraniano en Kiev, pero su diseño desconcertó muchísimo a los expertos porque no pareciera uno de esos clásicos drones rusos que se habían visto en el conflicto o iraníes. Aún no se ha podido identificar exactamente el modelo de qué nombre tiene, quién lo fabricó. No se sabe el origen de este tipo de armamentos que tomó por sorpresa a Ucrania por su sigilo, porque fueron indetectables. Son drones que miden más de 4 metros y representan ya un cambio bastante importante en la guerra porque Ucrania no estaba listo ni prevenido para un ataque con este tipo de armamento, que a primera vista, pues por su diseño, si lo pudiéramos comparar con el famoso dron de reconocimiento ruso Salah 421-20, podríamos decir que hay ciertos parecidos, pero la verdad es que sí hay diferencias enormes que pues es más que evidente que se trata de un arma más avanzada, más letal y que no coincide con los patrones de producción ruso. Para empezar, por la aleta de la cola sobre las vigas, por esta hélice de empuje que pueden ustedes ver atrás, que lo que pasó ahí, por supuesto, ustedes ya no ven la hélice de empuje, mas sin embargo el dron pudo caer en su objetivo. Es decir, esto hace que aun cuando le golpeen en el blanco, el dron sigue por por una larga ruta de vuelo hasta lograr impactar en su objetivo final. Otro de los aspectos que están llamando muchísimo la atención en este nuevo armamento ruso es que tiene un perfil cuadrado de fuselaje y es una característica que parece, pues que incluso no se ve muy estética, que digamos, pero resulta que los expertos han dicho que esto ha tenido un impacto significativo en la capacidad que se demostró para evadir la detección de todos los sistemas de defensa ucranianos que pues son provistos por la OTAN. Usualmente vemos que los drones tienen perfiles más angulares, más estéticos, pero este es menos convencional y eso lo que hizo fue dispersar las señales de los radares de la OTAN que están desplegados en Ucrania de forma efectiva. Y eso dificultó muchísimo que los sistemas de defensa aéreas de la OTAN instalados en Ucrania pues lo pudieran haber detectado y derribado. Y luego que el hecho de que al volar a estas altitudes tan extremadamente bajas, hablamos de solo 20 o 30 metros máximo, pues hace que el dron se pueda mover muy por debajo de los sistemas de detección de los radares tradicionales y eso hace que sea todavía más complicado detenerlo. Otro factor importante de verdad es que dicen que es todavía más letal porque mientras los drones anteriores, por ejemplo el Geranium o el Shahed de fabricación iraní, eran muy conocidos por sus ataques precisos, devastadores, pues este dron lleva esa capacidad todavía a otro nivel porque lo que pasó el fin de semana es que volando tan bajo pudo realizar estos ataques con mucha más precisión, reduciendo al mismo tiempo el margen de error
y aumentando la probabilidad de alcanzar sus objetivos específicos. Fue un ataque muy certero que tomó por sorpresa a las tropas, repito, ucranianas, pero que además de esto, para finalizar sobre las características que hasta este momento se siguen analizando, es que fue prácticamente imposible de detectar, de derribar, pero fue más resistente. Este detalle que les comentaba yo hace unos momentos de la hélice de empuje que ya no se ve en esa fotografía, esa estructura pues como robusta del fuselaje, le permitieron soportar mucho, de una manera mucho más fuerte los daños en comparación con otros modelos como el Shahed, por ejemplo. Y esto, lo que vimos aquí en esta imagen que los analistas están diciendo es que aun cuando el dron impactó finalmente, fue alcanzado por fuego enemigo uno de estos drones, tuvo una larga ruta de vuelo que le permitió completar su misión antes de ser neutralizado, aun cuando ya había sido derribada su hélice. Entonces, este es un dron kamikaze a otro extremo, porque hasta ahora pues, los sistemas de defensa aérea ucranianas habían sido muy efectivos para parar los drones rusos, los más antiguos, pero ahora con esta introducción de un modelo que no sabemos de dónde viene, quién lo fabricó, qué nombre va a tener, cómo se llama, pues ha hecho que sea casi imposible de detectar ya este tipo de ataques. Y mientras pues los expertos intentan desentrañar este misterio de quién fabricó esto, cómo se va a llamar, qué características tienen, el nombre sobre todo, el Ministerio de Defensa ruso publicó hace unas horas un video, que es el que les mostrábamos en un principio de este podcast, que documenta un ataque realizado por aviones de asalto Su-25, rusos por supuesto, contra objetivos ucranianos. Presuntamente iba dirigido a equipo occidental desplegado en Ucrania. Este tipo de ataques resultó, según varias fuentes, ser muy devastador y no se ha especificado hasta este momento, pero sabemos que los aviones, los Su-25, son conocidos, por cierto, en la OTAN como Frogfoot, que son cazas de ataque diseñados pues, para operaciones en suelo enemigo. Son aviones muy efectivos para atacar objetivos en el suelo con una precisión bastante letal, sobre todo porque tienen una amplia variedad de municiones, de sistemas de armas, y estos Su-25 pues, han sido utilizados muchas veces para conflictos regionales rusos. No son los mejores aviones que Rusia tiene. Este video que se publicó de apenas 30 segundos nos muestra cómo estos Su-25 atacaron diversas posesiones ucranianas. No se dieron muchos detalles específicos sobre qué ubicaciones exactas se atacaron, pero lo que sí sabemos es que este ataque tuvo lugar dentro de la zona de Vostok, en una de las formaciones militares rusas encargadas de la región del este de Ucrania. No hay muchos detalles sobre qué objetivos en específico se impactaron, pero lo que sí se ha dicho es que este Su-25 pues, fue desplegado y generó varios ataques que impactaron finalmente en su objetivo, Alba. Sí, cada vez que vamos viendo este despliego de armas, vamos dándonos cuenta que de bando y bando están utilizando armamento que antes no habían utilizado, armamento que viene siendo nuevo. Y sorprende sobre todo cuando se decía, ¿no?, que Rusia solo estaba utilizando armamento chatarra, que era de época de la antigua URSS. Entonces, este dron está muy, muy moderno para ser de la antigua URSS. O no hemos evolucionado tanto al llegar al tiempo del armamento de la antigua URSS. Lo que sí me llama la atención es que dices tú, vuela a una distancia tan baja para evitar ser detectado. Eso es un sistema o una tecnología que está utilizando mucho China en sus pruebas de los misiles hipersónicos y en sus pruebas de misiles. Vuelan a una distancia que no los pueden detectar los satélites estadounidenses. Entonces se vuelven indetectables. Puede ser tecnología que le haya proporcionado Xi Jinping, China, o también puede ser tecnología que, como se están compartiendo la información, haya desarrollado Corea del Norte y ahora sea tecnología que tenga tanto Corea del Norte, sí, como China, como Rusia, como Irán y como todo, pues ya no sería la triada del mal, ya sería todo el grupo del mal. Pero sí es una nueva tecnología que los tomó completamente por sorpresa, como
cuando empezaron a utilizar armamento que Rusia no conocía en la guerra, que lo tomó por sorpresa. El detalle aquí en donde vuelve a quedar en desventaja la OTAN y Kiev es que, mismo dicho por Stoltenberg, pues la OTAN tarda 4 veces más en replicar o en modificar las cosas porque su producción es 4 veces más lenta que lo que es la producción de armamento ruso. Entonces, si a Rusia le llevaba una semana, a la OTAN le va a llevar 4 semanas. Y como sabemos, un día en la guerra es muchísimo tiempo y marca la diferencia abismal. Entonces ahora multiplica ese tiempo por 4. Es una ventaja tecnológica que le va a costar mucho a la OTAN poder igualar. Por cierto, tenemos una encuesta de este tema. ¿Cree que los nuevos drones rusos cambiarán el curso de la guerra? Las opciones son sí, definitivamente, no lo creo, o es pronto para decirlo. Ahí están las opciones. Lo que sí estamos viendo, Alba, que por cierto, déjame decirte que no digo que hay una relación, pero lo que sí vimos es que la semana pasada se burlaron los sistemas de defensa del Domo de Hierro en Israel por los hutíes. ¿Qué fue? No fue un misil hipersónico, no fue un cohete, no fue un misil balístico intercontinental, no fue nada, fue un pequeño dron. Bueno, comparado con un misil pequeño, ¿no? Fue un dron. Entonces, ¿qué estamos viendo, Alba? Que los drones de grado militar están logrando romper las defensas más avanzadas. Y si tú pones a un dron contra un tanque Abrams, por ejemplo, pues ¿quién gana? Pues el dron. El dron, es muy probable. No, es que ya lo hemos visto. Hay sin número de videos, tanto de tanques, no solo de los Abrams, también de los tanques rusos, como un pequeño dron de $5,000, son muy pequeñitos, puede acabar con el tanque en segundos. Ya hay muchos videos en la red. Entonces, estamos viendo cómo la guerra, el armamento de la guerra está cambiando a utilizarse más los drones. Un tanque Abrams es sumamente costoso, sumamente grande, pesado, difícil de maniobrar. No lo puedes ocultar tan fácilmente, pues hacen mucho ruido. En cambio, un dron empiezan a partir de los $5,000. Entonces, imagínense, es mucho más rentable llevar una guerra con drones que los puedes maniobrar a una distancia segura, en donde el que maniobra el dron no corre peligro como los que van dentro del tanque. Se vuelve una guerra mucho más económica con drones. Y no nada más para los tanques estadounidenses, lo mismo va para los tanques rusos, chinos, etcétera. Lo mismo va con el Domo de Hierro. Logró ser burlado por un dron. Lo mismo va con estos Patriots que están desplegados en Ucrania y que fueron burlados por un dron. Ya la tecnología está avanzando. Es como cuando, si ustedes recuerdan esos famosos teléfonos móviles de los 90s que eran un verdadero ladrillo, un tabique que tenían que sostener con las 2 manos, y ahora es un teléfono inteligente muy, muy pequeño que tiene una cantidad de funciones mucho más grande que el obsoleto, que se veía a lo mejor más impresionante que el pequeño dispositivo móvil de hoy, pero el de hoy es mucho más avanzado. Lo mismo está pasando con los drones. Parece que el futuro de las guerras va para ese sentido. Y a todos los que están conectados, por supuesto, gracias también por votar en nuestra encuesta de YouTube que hemos cerrado ya en estos momentos. ¿Cree que los nuevos drones rusos cambiarán el curso de la guerra? El 73% cree que sí, definitivamente. El 21% cree que es muy pronto para decirlo y el 6% no lo cree. Yo creo que no solamente los drones rusos, sino los drones militares en general sí que están logrando, Alba, cambiar el curso de las guerras. Sí, como bien decía nuestra amiga Lourdes Rodríguez, es más letal un virus que un elefante, si no lo sabremos.
La OTAN ha comenzado lo que ha llamado una operación de limpieza de los cielos en Ucrania para preparar la llegada de sus F-16 y esto ya está marcando una nueva fase en el conflicto. Está utilizando una combinación de drones, de misiles, de aviones y han logrado desactivar varios sistemas de defensa aéreos rusos. Los ataques coordinados y precisos han resultado en la destrucción de equipos críticos que están debilitando significativamente la capacidad de operar en estos flancos. Este avance es un claro indicio del apoyo estratégico y operativo que la OTAN está proporcionando en Ucrania. La operación ha sido meticulosamente planificada y ha sido ejecutada con una precisión tan quirúrgica que nos hace dudar mucho de que esto sea mano de Kiev. Aquí hay inteligencia occidental. Y déjenme explicarles por qué podemos estar tan seguros de que esta en realidad se trata de una operación de la OTAN y no de Ucrania. La OTAN ha empleado varios recursos de inteligencia y de tecnología avanzada para identificar y atacar los puntos débiles de las defensas aéreas rusas, como la eliminación de los sistemas S-300 y quieren terminar con los sistemas de defensa ruso S-400 y de sus radares. Esto para la OTAN sería darle a Rusia un golpe devastador y la razón es muy simple, es que estos sistemas que son considerados casi impenetrables, pues ahora la OTAN está buscando combinar una serie de armamento desde misiles ATACMS hasta, por supuesto, sistemas Patriots y drones al mismo tiempo. Y con esto está queriendo acabar precisamente con los sistemas de defensa aéreos de Rusia. ¿Por qué esta estrategia es de vida o muerte para la OTAN? ¿Por qué tanto interés en terminar con los S-400 antes de la llegada de los F-16? Es muy sencillo. Para la OTAN, y sobre todo para Ucrania, eliminar esos sistemas de defensa de Rusia es la única opción que tienen para poder hablar del ingreso de los F-16 sin que exploten en el primer momento en que pisen espacio aéreo ucraniano. Es un factor importantísimo en cualquier conflicto moderno, pero sobre todo en este, porque los sistemas de defensa aéreos de mediano y de largo alcance son particularmente valiosos en el caso de Rusia porque esto le da el poder de interceptar aviones y misiles enemigos a grandes distancias y así están protegiendo territorios críticos que forman un verdadero escudo de acero en contra de cualquier amenaza aérea que pudiera ser considerada riesgosa para las fuerzas rusas. Pero esto es solamente el comienzo del plan de la OTAN. Ahora, con los cielos despejados, los F-16 de la OTAN están ya listos para entrar en acción y la pregunta es, ¿cómo va a responder Rusia a esta nueva amenaza? La escalada es ya casi inevitable y la respuesta de Rusia va a determinar el curso del conflicto. Pero antes, déjenme mostrarles una pregunta que yo creo que es clave aquí. ¿Por qué la OTAN se está centrando tanto en sistemas como el S-300 y el S-400? ¿Por qué esta fijación de acabarlos a como dé lugar? La respuesta es muy simple. El F-16 es el regalo prometido para Ucrania y fue lo que se ha vendido como la clave para cambiar la balanza en el frente a favor de Kiev, de Zelensky. El único problema que tienen es que en el primer momento en que ingrese uno de estos aviones, se va a convertir en un verdadero espectáculo de fuegos artificiales. Y esa no es la única amenaza. Después viene otra amenaza más, que son los aviones rusos Su-34. Estos aviones rusos tienen ya instaladas bombas guiadas, que son una de las preocupaciones más grandes de la OTAN, sobre todo porque imagínense el impacto que tendría un dron con unos pocos kilos de explosivos que puede causar un daño enorme. Pero ahora pensemos en una bomba de 500 o de incluso 3,000 kilogramos, incluso también de 5,000 kilogramos de explosivos. Pues sería una devastación incomparable. Bueno, pues todas esas bombas guiadas ya tienen una precisión quirúrgica
y están instaladas en estos cazas rusos y tienen consecuencias catastróficas. Una sola de estas bombas puede destruir completamente la infraestructura crítica, puede acabar con instalaciones militares, con centros de mando, y es como comparar una espada con un garrote de guerra. Las dos son letales, pero una tiene un impacto mucho más grande y devastador. El Su-34 ha sido diseñado específicamente para llevar a cabo misiones de ataque a tierra, precisamente con estas bombas guiadas, y está ya equipado con un sistema muy avanzado de navegación y también de puntería que le está permitiendo a las tropas rusas lanzar sus bombas con una precisión milimétrica, sobre todo con esta nueva mejora que le acaban de hacer a sus FAB en todas sus versiones, 500, FAB 3000 e incluso a las FAB 5000. Y esto está convirtiendo a los aviones Su-34 de Rusia en una plataforma de ataque extremadamente efectiva y muy temida para las tropas ucranianas y por supuesto para la OTAN. Para Ucrania, cada misión, cada vez que un Su-34 despega, pues es una amenaza devastadora. La capacidad del Su-34 para poner en jaque a las tropas ucranianas y también al equipo occidental que está desplegado, pues ha demostrado ser sumamente letal. Hemos hablado muchísimo en los últimos días de cómo se reportan deserciones masivas, retiros, repliegues de las tropas más temidas de Ucrania, como por ejemplo los Kraken, frente a bombardeos con las FAB. Ahora, ¿por qué la OTAN elige como el arma para acabar con esta amenaza de los Su-34 el envío de los F-16? Pues el F-16, déjenme decirle esto porque es muy importante, el F-16 no es superior a los cazas rusos más avanzados, como por ejemplo el Su-30SM-2 o el Su-35S. El F-16 es mucho más, es más retrasado que estos aviones de última generación, de quinta generación que también posee Rusia. Pero lo han mandado ahí sobre todo para contrarrestar a los Su-34. Estos F-16 de la OTAN son aviones que han demostrado ser altamente maniobrables, que fueron diseñados para cumplir con una variedad de roles en combate y su diseño pues, les permite ser muy efectivos, sobre todo en combate aire-aire con misiones de ataque a tierra. Pero en este contexto muy particular de Ucrania hay un problema muy grande. El objetivo para el que mandan a los F-16 es neutralizar a los Su-34 rusos, que son el terror de Ucrania en estos momentos, porque son los que portan las bombas FAB, en su mayoría. Y los F-16 tienen una ventaja muy grande en términos de interpolaridad con las fuerzas de la OTAN, y sobre todo si ponemos uno a uno un Su-34 contra lo que vendría siendo un F-16, pues estaríamos hablando de una amenaza potencial para ese nivel. Solamente que no operan solos, y aquí es donde es vital ver cómo pueden poner en jaque o cómo es que la OTAN planea poner en jaque a los aviones de combate ruso, porque estos F-16 utilizan muchos tipos de misiles y de bombas guiadas que pueden ser muy efectivos contra los Su-34. Tienen muchas capacidades para recibir y procesar información de múltiples fuentes y eso les permite a estos aviones de la OTAN pues responder de manera muy rápida y efectiva ante los Su-34. Y como ven, pues ahora todo tiene sentido. Porque para que los F-16 sean verdaderamente letales, para que realmente hablemos aquí de que los F-16 van a cambiar el rumbo del conflicto, pues la OTAN necesitaría primero neutralizar todos los sistemas de defensa aéreos rusos que protegen a los Su-34. Y hablamos del S-400, del sistema S-300, todos los sistemas de defensa aérea que hoy tiene Rusia desplegados y que representan una barrera impenetrable para los F-16. La OTAN sabe que en el primer momento en que hoy entren estos F-16 al espacio aéreo ucraniano, van a volar en 1000 pedazos. Porque estos sistemas están diseñados para eso, para detectar, para rastrear, para destruir aviones enemigos a largas distancias y para crear una burbuja de protección alrededor de los aviones rusos, incluidos por supuesto los Su-34. La OTAN lo sabe que si estos sistemas de defensa aéreos no son neutralizados antes de que entren los F-16,
van a volar en 1000 pedazos. Y por eso le están haciendo el trabajo sucio a Ucrania en estos momentos. Miren, déjenme mostrarles algunas imágenes en estos momentos que se están reportando. Ese es un ataque ucraniano. Bueno, yo diría que más que ataque ucraniano, un ataque de la OTAN, bajo la falsa bandera de Ucrania, porque Ucrania no tiene esa capacidad de coordinación. Para echar abajo ese sistema S-400 se requirió un ataque simultáneo de múltiples drones, de ataque MS y de Patriots. Los tres al mismo tiempo, lanzados desde distintas perspectivas y ángulos para poder derribar un solo S-400. Fue un costo enorme. Y aquí tenemos otras imágenes. Lo mismo. Para la OTAN, como ven, la prioridad en este momento es derribar todos los S-400 y S-300, todos los sistemas de defensa aérea de Rusia. La única forma en la que pueden lograr eso es combinando ataques electrónicos, drones, misiles de crucero, operaciones de fuerzas especiales, todos al mismo tiempo para poder derribar uno solo de estos sistemas de defensa aéreos. Lo que hacen es que sacan a los drones que son utilizados para identificar y localizar dónde están estos sistemas de defensa aérea. Una vez que los localizan en el espacio aéreo, entran los misiles antirradiación de la OTAN que han enviado a Ucrania, que son lanzados para desactivar los radares rusos, y luego esos ataques son seguidos por misiles de crucero que destruyen las baterías de misiles, como están ustedes viendo en la imagen, y es una operación demasiado compleja que la OTAN está desplegando, que requiere muchísima coordinación, un altísimo nivel de precisión, pero que es esencial para poder permitir que entren sus F-16 con eficacia. Y entonces, en este escenario, cada elemento está jugando un papel crucial, porque el Su-34 representa una amenaza poderosa por su capacidad de lanzar bombas de gran tonelaje con una precisión letal. Y el F-16, repito, no es superior a los cazas rusos más avanzados, pero ha sido elegido, pues, por supuesto, por barato en comparación con el F-35, porque no le van a soltar F-35 a Ucrania de entrada, pero también porque tienen esta capacidad de contrarrestar amenazas específicas y porque pueden usarse como un arma letal de desempeño contra precisamente los sistemas aéreos ucranianos. Pero finalmente, porque la OTAN sabe que si antes de esto no logra acabar con los sistemas de defensa aéreos de Rusia, esos F-16 van a ser fuegos artificiales en el aire. La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar Rusia? ¿Podrán acabar con los sistemas de defensa aérea de Moscú? Pues no. Yo creo que antes de enviar los F-16 que le habían prometido desde ya hace algún tiempo al señor Zelensky, le hubieran mandado más defensa antiaérea. Porque los vas a mandar, por supuesto, no van a estar en suelo ucraniano, aunque según varios informes, como ya les decíamos hace varias semanas, que ya había 4. Y esos 4, pues no se sabe dónde están, porque no tienen aeródromos disponibles, que no decían la ubicación por seguridad. Ok, está bien, entiende uno ese punto, pero si no hay un aeródromo disponible que tenga Ucrania en buenas condiciones para albergarlos, es obvio que no están en territorio ucraniano, están en territorio de la OTAN para mantenerlos seguros, si es que efectivamente ya llegaron, porque decían que ya habían enviado 4. Pero luego les envías unos F-16, que son aviones muy buenos en su talla, pero no son los únicos que hay en el mundo. Rusia tiene por su parte también sus aviones. Se los envías y no les envías defensas antiaéreas, pues de nada va a servir que se los envíes. Y luego, Rusia sí tiene muy buena defensa antiaérea, no tiene el problema que tiene Zelensky, de que se le están acabando las baterías y que se está quedando sin nada. Pues te los van a bajar súper rápido. Ahora, mejor le debería de haber, en vez de los aviones, enviarle más defensas antiaéreas y mandarle más municiones que le pudieran servir para tenerlas ahí para cuando entren los aviones los puedan proteger. Ahora, Alba, estas imágenes sí son reales. Estos son sistemas rusos S-400 y S-300 que han sido derribados. No nos engañemos, no han sido derribados por Ucrania. Han sido derribados con una operación de falsa bandera, pero sabemos que, imagínense, para derribar uno solo de estos sistemas, ¿qué necesita hacer la OTAN? Vean todo lo que necesita hacer. Necesita hacer ataques de interferencia electrónica.
despegar estos famosos misiles especiales que no son cualquier tipo de misiles. Yo estaba leyendo un poco sobre esto hace rato porque me impresionó mucho lo que tienen que desplegar tan solo para acabar con uno de estos que es bastante complicado. No es una operación sencilla que pueda hacer solamente Ucrania. Tienen que detectar, tienen que rastrear, tienen que destruir cada uno de estos misiles antirradiación que son lanzados para desactivar estos radares enemigos después de que entran estos ataques electrónicos y después de que entran estos ataques con misiles de antirradiación para desactivar los radares rusos. Luego entran los misiles de cruceros para destruir las baterías finalmente. Es decir, es un verdadero enredo. Necesitan hacer ataques sumamente coordinados y simultáneos. Gastan una enorme cantidad de recursos para acabar con uno de estos. Te apuesto que el costo de la OTAN de bajar a un sistema antiaéreo de Rusia como este supera en 10 el costo real de cada uno de esos S-400. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. Y aquí lo que estamos viendo es que esa imagen del primer derribo de un F-16 es algo que el dinero no puede comprar. Entonces, lo caro aquí sale barato para evitar esa imagen. Claro, dice Fremio Acevedo. A la señora no se dice señor Zelensky, se dice el presidente Zelensky. No es presidente. Desde mayo 30 no es presidente. Entonces es el señor Zelensky. Salushny eres tú. Que está... Ojalá fuera Salushny. Sería el nuevo presidente. Yermak. Entonces no es el presidente, amigo. Hay nomás dato cultural. Se le acabó su periodo. Exacto, desde el 30 de mayo. Pero es pues espurio. se aferró a la silla. Pero, y luego vemos las notas y dices... Se nota una gran desesperación que hay en la OTAN porque últimamente hemos visto no solo en medios occidentales ni medios rusos o prorrusos, como les gusta decirle, pero Ucrania la está pasando mal. Entonces es una manera de decir, ves, sí te va a llegar lo que te prometimos, pero pues ahora sí, ¿a qué costo? Esos famosos 4 F-16 que según ya están en Ucrania, nadie los ha visto. Y por supuesto, están escondidos, pero ni siquiera en Ucrania. Esos están en un hangar de la OTAN todavía. No pueden desplegarlos hasta no asegurarse de acabar con todos los sistemas, por lo menos los más próximos que tiene Rusia desplegados. Entonces, seguramente va a haber una reacción a esto. Ya se reportaron los primeros ataques exitosos contra los S-300 y S-400. Detrás de ese ataque exitoso hay un nivel simultáneo de ataques coordinado que superan 10-1 el costo de cada uno de esos S-400. Es lo que no vemos en la imagen. Pero se logra el objetivo. Ok, la cuestión es cuál va a ser la siguiente reacción de Rusia frente a esto. Y sobre todo, cuál va a ser el impacto de la llegada de estos F-16 si es que logran entrar sin esta amenaza potencial. Y es la encuesta de la noche. ¿Qué impacto va a tener la llegada de los F-16 en el conflicto? Inciso A, una escalada significativa, ningún impacto o la prolongación del conflicto. Gracias a todos los que nos están viendo aquí por YouTube. Vamos a cerrar la encuesta en estos momentos. El 43% cree que el impacto que va a tener la llegada de los F-16 es una escalada significativa. El 32% cree que esto va a prolongar el conflicto y el 24% cree que no va a tener esto ningún impacto. Pues yo creo que no va a cambiar el curso de la guerra porque la OTAN necesitaría enviarle más cosas a Ucrania como para que tuviera más de dónde echar mano. ¿Va a escalar el conflicto? Sí lo creo. Pero sí, no creo que vaya a ser la diferencia para Ucrania porque necesita defensas antiaéreas, necesita más cosas que en este momento no tiene. Claro. Pues vamos a estar atentos a ver qué pasa con esto, a ver cuándo vemos llegar por fin esos F-16. Dicen que ya están, pero no se ven, así que vamos a estar muy atentos con eso. Gracias, amigos, por seguirnos en nuestros podcasts del día y nos vemos mañana con más información. Hasta luego.